parece, vamos a comenzar con esta de la vida de Jesús, el final de la vida de Jesús y bueno, lo que supone, ¿no? nuestra historia de salvación. Una de las cosas que siempre decimos nosotros en las Pascuas y que es importante es que hoy no es un día triste, es un día dramático, ¿vale? Pero no es un día para ir llorando por los rincones o dándose golpes de pecho, malo soy, ¿vale? Porque nos descentraría de... ¿vale? Si voy viendo lo mala que soy o qué de cosas he hecho, ¿no? Me estoy mirando a mí y estoy quitando la vista de Jesús, ¿no? Y justamente hoy es un día para mirar a Jesús. Si todos los días os estamos diciendo que nos centremos en Él, que lo acompañemos, el Viernes Santo es el día por antonomasia para fijar los ojos en Jesús, ¿no? Entonces, que hoy no perdamos de vista este horizonte, ¿vale? Y otra cosa que es importante en el Viernes Santo es cuidar lo que es el silencio interior, ¿no? Para no perdernos nada, para dejar que todo lo que vamos a ir reflexionando, contemplando, realmente vaya calando nuestro interior, ¿no? Nos vaya tocando, ¿vale? Y podamos ir empapándonos de esos sentimientos, de esas opciones de Jesús, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a seguir, ¿no? Fijaos, hoy nosotros, los que hemos estado preparando esta Pascua, hemos querido destacar tres momentos, ¿vale? Por un lado, la celebración de la Pasión, ¿no? Que, bueno, pues cada uno participa según lo vea en distintos canales de YouTube, en la tele, en lo que sea, ¿vale? Pero por un lado, la celebración de la Pasión. Por otro lado, el virus, ¿vale? En estos tres momentos tiene una centralidad fundamental. Sí tiene centralidad para el cristiano la cruz, pues que muchos lo llevamos en el cuello, tenemos alguna cruz en nuestras casas, en nuestros despachos, bueno, en donde sea, ¿vale? Bueno, pues hoy la centralidad la tiene la cruz, pero no fijaos no la cruz como elemento porque Jesús muere ahí y ya está, ¿vale? Porque entonces, pues bueno, sería llevar o centrarnos en un elemento de lectura. ¿Por qué la cruz? Fijaos, porque en la cruz vamos a ver cómo se une el dolor con quien da la vida por hacer justicia. El dolor, el sufrimiento que muchas personas viven y quien da la vida por ese dolor, ¿vale? El dolor de tantas personas con quien ha pasado por el dolor lo entiende y está ahí sosteniéndonos. Por eso nos vamos a centrar hoy, porque vamos a ver cómo la cruz va a ser esa bisagra y la vida y el bien, ¿no? Pero una invitación a que no perdamos esto de vista, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a dar un pasito más. Fijaos, hoy Viernes Santo es el único día del año en el que no celebramos la Eucaristía, no hay Eucaristía en ningún en ningún sitio hay una Eucaristía, ¿vale? Pero el Viernes Santo no hay una celebración de la palabra, sí que comulgaremos, ya lo explicaremos un poquito más adelante esto, ¿vale? Pero en esta celebración vamos a ver que se va a dar importancia sobre todo a dos momentos, a la palabra de Dios y a la cruz, ¿vale? Y la palabra de Dios va a estar muy relacionada con esto de la cruz, ¿vale? Digo esto para que entendamos, ¿no? Cómo hacer la cruz como ese elemento en el que se une el sufrimiento de la humanidad con la entrega salvífica de Jesús, ¿vale? Fijaos, en la celebración de esta tarde, en la celebración de la pasión o de la muerte de Jesús, ¿vale?
¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Fijaos, y aquí quiero recordar un poquito el sentido de las celebraciones litúrgicas. ¿Vale? Cuando hablamos de celebraciones estamos hablando de que estamos actualizando ese misterio que celebramos. No estamos recordando, no estamos haciendo una horita, no, estamos actualizando. Lo que estamos celebrando está ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a celebrar esta tarde es ese amor de Jesús que redime, que libera, que da la vida, ¿vale? Fijaos, podría parecer que el final de la vida de Jesús es de, bueno, un sinsentido, es como un fracasado, ¿no? Porque con ojos humanos vemos a un señor que ha ido tratando bien a la gente a lo largo de su vida, pero al final acaba como el peor como el peor de los delincuentes y como el peor de los pecadores, ¿eh? Porque recordad que la cruz estaba guardada destinada para quienes eran considerados olvidados o malditos por Dios, ¿eh? Esto es muy fuerte y Jesús muere así, ¿eh? A ojos de sus contemporáneos, ¿no? Pero, pero sí que es importante, ¿no? Que sepamos que no, que al final no acaba así, ¿no? Que puede parecer desde nuestra lógica humana que Jesús acaba como un fracasado, pero nosotros que sabemos el final de la historia, ¿no? Pues sabemos que no, que al final la muerte no tiene la palabra, el sinsentido no tiene la última palabra, el mal no tiene la última palabra, sino que al final triunfa la vida, el bien, Dios, ¿vale? Entonces eso lo vamos a celebrar hoy. ¿Vale? Fijaos, la Iglesia hoy nos invita a la sobriedad, ¿no? Y os he hablado antes del silencio, ¿no? De ese silencio interior que nos puede ayudar a vivir mejor lo que hoy vamos a celebrar, ¿no? Pero cuando asistáis, participéis virtualmente esta tarde en los oficios, fijaos cómo todo en la Iglesia nos habla de sobriedad, fijaos. Hoy la invitación es a que no haya cantos, el altar vais a ver que está vacío, no va a tener mantel, no va a tener velas, no va a tener flores, ¿vale? Incluso el propio sacerdote, ¿vale? Cuando empiece la celebración, no va a empezar como siempre con un saludo al pueblo, ¿vale? Empieza directamente con una oración, esas van a ser sus primeras palabras, ¿vale? En este sentido, nos habla de esa invitación al recogimiento, ¿vale? Fijaos, cuando entre el sacerdote, para empezar la celebración, lo primero que va a hacer va a ser postrarse ante el altar, ¿vale? Tumbarse delante del altar o si no puede, por edad o por condición física, ponerse de rodillas, ¿no? Es un signo pues bueno, de respeto, es un signo de humildad, ¿no? Ante un Dios que da la vida por mí, ¿vale? Y bueno, es un signo también de de esa sorpresa, ¿no? De ese sobrecogimiento por, por ver cómo puede ser posible que todo un Dios haya pasado por ahí, ¿no? Y cuestionarse qué me puede decir a mí, ¿no? Qué me dice a mí ese Dios que entrega su vida, ¿no? En una cruz. Es imposible, ¿eh? Es imposible contemplar a un Dios crucificado y no sentirse interpelado. Es imposible, ¿no? Y luego también nos invita a preguntarnos, ¿cómo puede ser que hoy en día siga habiendo tanta gente, tantos crucificados injustos por las estructuras que vamos generando, por nuestras malas gestiones, malas decisiones o por nuestra inacción, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí podemos hablar de un montón de personas que hoy siguen sufriendo y son víctimas, ¿no? De estructuras o de malas acciones personales, ¿vale? Una vez bueno, pues que ya se ha iniciado la celebración, ¿no? Que el sacerdote se ha levantado, ha hecho esta oración y demás, da paso a lo que es la liturgia de la palabra, ¿vale? Entonces, ayer, si recordáis, escuchábamos pues a Jesús, ¿no? O contemplábamos a Jesús y hablábamos de esa institución del sacerdocio, de la Eucaristía y del amor hasta el extremo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo ese amor hasta el extremo llega hasta su radicalidad, ¿no? Hasta el final de la vida y hasta dar la vida, ¿vale? Las lecturas de hoy, la verdad que tienen una, una hondura teológica súper potente, ¿vale? Fijaos, la primera lectura es del profeta Isaías, ¿vale? Fijaos,
en el profeta Isaías, 400 años antes de Cristo, ¿vale? Aproximadamente, vamos a ver que ya se nos habla de cómo va a ser ese siervo de Yahvé, ¿vale? Nos va a hablar de cómo el que va a traer esa salvación a la humanidad no lo va a hacer a través de la violencia, no lo va a hacer a través de la fuerza, a través del poder, sino que lo va a hacer a través del servicio, de la humildad, haciendo propios los sufrimientos de otros, ¿no? Entonces, sí que es un texto muy bonito, ¿eh? Os invito a que esta tarde cuando lo escuchéis, seáis especialmente sensibles a todo lo que va contando, ¿vale? Después de la primera lectura tenemos el Salmo, que, bueno, que nos habla de la confianza de Jesús, ¿no? De, bueno, de cómo en el momento de la cruz todos recordamos esas palabras, ¿no? De Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y como un poquito después dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿vale? Ese va a ser el salmo que vamos a leer, la invitación a la confianza en Dios. A continuación tenemos la segunda lectura, ¿vale? La segunda lectura es de la carta a los Hebreos. Y en esta lectura, también bastante profunda, se nos va a hablar un poquito del sacerdocio, de la forma de ser sacerdote de Jesús, ¿no? Y nos habla cómo justamente Él es el intermediario entre el Padre y la humanidad y cómo Él, al ser ese intermediario, va a vivir desde la vulnerabilidad humana, desde las carencias humanas y desde el sufrimiento humano, ¿no? Nos va a presentar a Jesús, nos va a decir cómo Él, siendo hijo, aprende a ser fiel a la voluntad de Dios a través del sufrimiento, ¿no? Nos va a recordar, bueno, a mí personalmente me recuerda un poquito al texto de Getsemaní de anoche, ¿no? De cuando vemos a Jesús tirado por el suelo, desolado, desesperado, ¿no? Pidiendo no tener que pasar por lo que va a venir después, ¿no? Bueno, pues aquí nos va a decir cómo Jesús, en esos momentos tan cruciales de su vida, va a seguir confiando en el Padre y va a aprender, ¿no? A dejarse en sus manos. Y por último, tenemos el Evangelio. El Evangelio de hoy vuelve a narrar toda la pasión, ¿vale? Digo vuelve a narrar porque si recordáis, el Domingo de Ramos ya se nos narraba toda la pasión, ¿vale? Pero fijaos, si todos los años en el Domingo de Ramos vamos alternando el Evangelio que leemos un año Mateo, otro Marcos, otro Lucas, ¿vale? En el Viernes Santo siempre leemos el texto que nos narra el evangelista Juan, ¿vale? ¿Y por qué? Fijaos, nos va a mostrar a un Jesús que va a la muerte libremente. Es verdad que es víctima, ¿no? Bueno, pues de una serie de circunstancias injustas y de decisiones injustas, ¿no? Pero cómo él acepta y asume libremente y no se desdice, ¿no? De lo que ha sido su vida, llega ahí hasta el final, ¿no? Eso lo vamos a ver en el Evangelio de hoy, que además va a ser largo, como el del otro día, y va a ser narrado de la misma manera. ¿Recordáis? El sacerdote va a leer lo que decía Jesús, ¿vale? Y luego vamos a tener a dos personas más, que pueden ser laicos, que nos van a contar, por un lado, uno va a hacer de cronista, y que va narrando los acontecimientos, y otra persona va a ser quien represente todo lo que dicen otras personas, el pueblo, el sumo sacerdote, Pilato, bueno, un poquito, los otros personajes que no son Jesús, ¿vale? Yo sí que os invito, bueno, en la pasión vamos a ver que nos van a contar desde el prendimiento de Jesús hasta su muerte en la cruz, ¿no? Entonces yo sí que os invito que cuando lo estéis escuchando, hagáis una cosa. Fijaos, que no seáis simples espectadores que estéis escuchando y ya está, sino que os metáis en la historia, ¿vale? Os metáis en la historia y estéis ahí dentro, seáis personajes activos dentro de lo que ahí se cuenta, ¿vale? Y luego sí que os invito también a que os identifiquéis con los distintos personajes que van apareciendo, ¿vale? Fijaos, que veáis que hay en ti yo qué sé, de Poncio Pilato, que hay de ti en Pedro, que hay de ti en María, que hay de ti en las mujeres que llegan hasta el final, que hay de ti de Juan, ¿vale? Un poquito porque nos va a ir ayudando a descubrir cuáles son nuestras actitudes, ¿no? ante ese Jesús
que muere, ¿no? Y que está dando su vida por nosotros, ¿vale? Cuando acabe la lectura de la Pasión, bueno, ya lo comentaba el otro día y por eso no lo he dicho, ¿no? En el momento en el que la lectura de la Pasión se hace de pie, ¿vale? Y sí que se nos invita en el momento de la muerte de Jesús a que nos pongamos de rodillas y a guardar ahí un pequeño silencio en señal de reconocimiento, de respeto y de adoración a ese Dios que nos ha dado su vida, ¿vale? Y bueno, otra invitación, la tercera, no saquéis conclusiones, no penséis cuando estéis escuchando eso, simplemente contemplad, mirad a Jesús, contempladlo, dejaos empapar de lo que Él va viviendo, ¿vale? Es lo mejor que podéis hacer porque no es momento de sacar conclusiones, ni reflexiones teológicas, ni filosóficas, ¿vale? Entonces esto sí que es importante. Una vez terminada la lectura del Evangelio, guardaremos un pequeño silencio y Él se podrá hacer una homilía, ¿no? La invitación es a que sea también breve, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que importante aquí es la palabra de Dios, lo que Dios nos cuenta, ¿vale? Y luego sí que se nos va a invitar a ese pequeño espacio de silencio para que vaya calando en nosotros pues toda la densidad, toda la hondura de lo que hemos escuchado, ¿vale? A continuación, después de esta homilía y de este espacio de silencio, ¿qué es lo que vamos a tener? La oración de los fieles. Hoy la oración de los fieles es especialmente importante. Es una oración universal. Va a pedir por todos, por todos. Y ahora os voy a decir quiénes son esos por todos, ¿vale? Fijaos si se da importancia que no es como siempre que tenemos una petición y todos respondemos, te rogamos, óyenos, o la petición que se nos diga, ¿vale? Sino que vamos a ir alternando la petición con una oración por parte del sacerdote, la petición con una oración de parte del sacerdote, ¿vale? Los ministros de la Iglesia y los fieles, por las personas que se están preparando para ser bautizados, por la unidad de los cristianos, por los judíos, por los que no creen en Jesús, por los que no creen en Dios, por los que gobiernan y por los que sufren. O sea, se va a hacer un recorrido por lo que es toda la humanidad, ¿no? Y de hecho, de entrada no se permite que se cambie esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque Jesús no da su vida solamente por los... no podemos perder de vista ese horizonte, ¿vale? Cuando termina esto, pasa al momento, a otro de los momentos cumbre de la celebración de esta tarde. Hemos dicho que le daban importancia a dos momentos, a la liturgia de la palabra y a la adoración de la cruz. Bueno, pues ahora pasamos a la adoración de la cruz, ¿vale? Y un poco desde el sentido que os he dicho antes, ¿vale? Vamos a adorar la cruz porque en ella se une todo el sufrimiento de la humanidad, toda la injusticia, todo el dolor de los inocentes con quien ha dado su vida por él, con el amor de Dios, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a venerar esta tarde. Entonces, bueno, la cruz sí que se nos va a pedir que sea, bueno, pues que sea suficientemente grande, que sea sencilla, que no sea, ¿no? Sino que sea un elemento que nos ayude, ¿no? A acercarnos a Jesús en ese momento. Vais a ver que la cruz va a ser llevada desde la parte de atrás de la iglesia hasta el altar, ¿vale? Y luego se va a hacer en tres momentos, ¿vale? En un principio la cruz está tapada, ¿vale? Entonces se levantará en alto y se dirá, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y el pueblo responderá, venid a adorarle, ¿vale? Esto normalmente se hace cantado, es lo que se nos pide. Y bueno, después de un poquito de tiempo con la cruz en alto se seguirá avanzando y se volverá a levantar y otra vez lo mismo, así tres veces hasta llegar al altar, ¿vale? Una vez que se ha llegado al altar se nos va a invitar a todos, este año nos uniremos virtualmente en casa, aunque sea chiquitita, lo puede hacer, ¿vale? Puede tenerlo en la mano y darle un beso en señal de esta adoración, ¿no? La invitación que se hace es que vaya pasando la gente del pueblo a la cruz con un beso, ¿vale?
¿Qué es lo que la invitación que os hacemos nosotros a vosotros en esta adoración? Que os acerquéis con esa actitud silenciosa, con esa actitud de admiración, de adoración, y que sea un momento también de encuentro, ¿no? entre Jesús y vosotros, ¿no? En el que le presentéis pues vuestro dolor actual, ¿no? Vuestro sufrimiento actual. ¿Para qué? Para que podáis experimentar que, que Dios salva ese dolor, que Jesús en esa situación te entiende, te comprende, porque Él ha pasado por ahí, ¿no? Porque ya no es que solamente se haya hecho hombre, es que se ha hecho hombre y ha pasado, ¿no? por un sufrimiento bastante potente, ¿vale? Terminado este momento, pasamos a lo que es la comunión, ¿vale? ¿Cómo vamos a comulgar si no hay Eucaristía? Hemos dicho, si hoy no hay consagración. Bueno, si recordáis, ayer decíamos que el sacerdote consagraba las formas para ayer y para hoy, ¿vale? Y las guardaba en el monumento que se había preparado para, pues bueno, para esa hora santa y para acompañar a Jesús durante la noche. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que en este momento se va a preparar el altar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a preparar? Hemos dicho antes, hemos empezado diciendo que el altar estaba desnudo, que no tenía ni mantel, ni velas, ni flores. Bueno, pues en este momento se va a poner el mantel en el altar, se van a poner unas velas y se va a poner también el corporal. Y se traerá el copón con las formas para la comunión. Entonces, una vez que está todo en el altar, el sacerdote va a invitar al rezo del Padre Nuestro, ¿vale? Una vez que se ha rezado el Padre Nuestro, hoy no hay gesto de la paz, ¿vale? Y se empieza a repartir la comunión, ¿vale? Ahí nosotros nos uniremos espiritualmente, ¿vale? Una vez que se ha terminado este momento, pues bueno, ya vamos a ir cerrando la celebración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que terminada la comunión, se bendice al pueblo, ¿vale? Sí que nos van a bendecir, se despoja otra vez del altar, se deja solamente la cruz, generalmente con unas velas, ¿para qué? Para que las personas podamos seguir adorando, podamos rezar ante la cruz, ¿vale? Ya para ir terminando, que me estoy enrollando muchísimo, ¿qué es lo que vamos a ver? Que también se nos invita a tener otras muestras, ¿no? Otros signos de piedad popular. Seguro que algunos os suenan. Nosotros os hemos invitado al Vía Crucis y a la adoración de la cruz, pero otras prácticas que se suelen hacer es la contemplación o rezar con las 7 palabras de Jesús en la cruz, acompañar a María en su dolor, ¿vale? No hemos hablado de María hablaremos un poquito más mañana, pero está ahí la madre de Jesús, ¿no? La madre que está asistiendo en primera persona a la condena a muerte y a la tortura de su hijo, ¿no? Entonces, pues bueno, también la Iglesia invita a tener un recuerdo especial hacia María. Y bueno, este tipo de prácticas, ¿no? Y poco más os digo, ¿no? Solamente decir que, bueno, recordar algunas cosillas que nos ha enseñado Jesús, ¿no? Que quien pierde su vida la salva, ¿no? Y que no es un perder por perder y ya está, ¿no? Que vamos a ver que solo el amor de Jesús, ¿no? Que da la vida por mí, es el que me puede mover a darme, es el que puede dar sentido, ¿no? A esa entrega que se nos invita a vivir. Porque fijaos, dar la vida dar la vida por otros es elegir una forma de vivir, ¿no? O sea, esto que estamos contemplando estos días sobre Jesús no es fruto de un momento de inspiración y ala. No, no, no. Es la consecuencia de toda una forma de vida anterior, ¿no? Bueno, pues dar la vida es elegir una forma concreta de vivir, ¿no? Y es elegir una forma de vida a favor de las personas, ¿no? En especial de quienes son tratados injustamente, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a plantearnos qué elegimos nosotros, ¿no? ¿Qué forma de vida elegimos? Que tengáis un feliz Viernes Santo y seguir cuidándoos.